Mm, Muy bien. A ver, ahora voy a... Bueno, voy a... Buenas tardes con todos. Mm, Voy a empezar la exposición de telecapacitación. El tema de hoy día es el test de caminata de los 6 minutos. Básicamente la utilidad, la prevalencia y en qué consiste dicha prueba, ¿no? Bueno, el test de caminata de los 6 minutos es un test que forma parte de los métodos que nosotros necesitamos desde el punto de vista funcional pulmonar para poder valorar la capacidad funcional de un paciente, ¿no? Sirve tanto en enfermedades intersticiales, respiratorias, como también en enfermedades pulmonares obstructivas y también sirve mucho para el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento de los mismos. Entonces, además también en la actualidad el test de caminata de los 6 minutos sirve también para valorar la función pulmonar previa a una resección pulmonar, ya sea este, ya sea de tipo, ya sea de tipo restrictiva o algún tipo de resección pulmonar, como vaya a ser el caso a ver, un segundo. Mm, Ya, entonces, ¿en qué consiste el concepto del test de caminata? El test de caminata es una prueba de función pulmonar que consiste en medir la distancia que puede caminar una persona, la mayor distancia que puede recorrer una persona durante los 6 minutos, como su nombre lo dice, ¿no? En este proceso de tiempo se van a valorar constantes previas al test de caminata, durante el test de caminata y posterior al mismo, ¿no? Y esas constantes que van a ser datos tales como epidemiológicos, como el sexo, la talla, el peso del paciente, asociados al número de metros que pueda recorrer, nos va a indicar la función pulmonar del paciente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de esta prueba de función pulmonar? Las indicaciones, como había mencionado, son para pacientes que se encuentran en tratamiento antifibrótico, pacientes con tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva. También se puede valorar sirve para valorar el estado funcional de un paciente que tiene algún tipo de prueba o de resección pulmonar, ya ves, lobectomía o neumonectomía, y también sirve como predictor de mortalidad en pacientes con enfermedades intersticiales, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pacientes con hipertensión pulmonar de tipo 3, ¿no? Las contraindicaciones más frecuentes son las cardiológicas, ¿no? Los pacientes con infarto reciente, llámese reciente, 3, 5 días previo a la prueba, pacientes que tienen algún tipo de angina inestable, cardiopatías o arritmias que no están tratadas o no están corregidas, ya sea quirúrgicamente o médicamente, y todo lo que sean también relativo, todo la estabilidad hemodinámica, pacientes con, como ya había mencionado, con estenosis sin corrección quirúrgica, ¿no? En el caso de la prueba de caminata de los 6 minutos, las especificaciones, de la prueba de caminata de 6 minutos en cuanto a la parte técnica,
En cuanto a la parte técnica, esta test de caminata debe ser desarrollado en un ambiente llano, como está en la foto, como está también la anchura o el grosor de este pasadizo debe ser lo suficiente como para que el paciente pueda transportarse o trasladarse con comodidad, sea sin apoyo o con algún tipo de bastón o apoyo que necesite para poder recorrer el metraje que pueda el paciente, ¿no? Que esté dentro de sus posibilidades. Entonces, eso es uno. Dos, lo que está estadiado en todas las guías es que debes mínimamente medir 30 metros, ¿no? Este test ya sea partido, o sea, 15 metros de ida y vuelta, pero tiene que ser un metraje total de 30 metros. Lo tercero es que tiene que estar señalizado, ya sea por conos, por líneas, el inicio específico del camino y también el momento en el que el paciente tiene que voltear, dar la curva o terminar la prueba, ¿no? Esas son las condiciones que deben cumplir este tipo de test. En el caso del material, el material va a ser el uso del saturómetro, el tensiómetro y una ficha técnica, que es la ficha donde se van a apuntar el número de recorridas o de vueltas vamos a necesitar para poder tomar nota de los resultados del paciente, ¿no? En el caso del saturómetro, bueno, sirve para poder valorar la saturación previa, durante y post el procedimiento, la ficha perdón, la silla es para poder señalar al paciente que inmediatamente terminado el procedimiento tiene que tomar asiento. En el caso de la evaluación durante y previa al procedimiento, perdón, posterior y previa, porque durante el procedimiento no se utiliza, pero posterior y previo al procedimiento lo que tiene que usarse es la escala de Bohr, en la cual vamos a indicar al paciente que con Ya, un ahorita te la número mando, ahorita te la mando. pueda estadiar, Ah, con un número pueda estadiar ahorita te la mando a tu WhatsApp. la escala de que él pueda sentir, ¿no? Entonces de 0 a 3 va a ser ligero, de Ya, ya, 4 a ya, 5 ya, tío. Ya, ahorita te la moderado. mando. A tu WhatsApp. Por favor, si Ya, pueden ya, tío. apagar Gracias. su Chao. audio. Y de 7 para arriba ya será intensa o muy intensa, ¿no? Entonces el paciente tiene que saber que de 0 a 3 podrá señalar que se siente o no cansado ligeramente, de 4 a 7 discretamente y ya por encima de 7 ya de una manera severa. Entonces, la preparación antes del test, el paciente tiene que saber que tiene que acudir a la ayuda que necesite en su cotidianidad para poder caminar, ¿no? La manera más fácil o más normal que él tenga para caminar, ya sea con apoyo, con bastón, con caminadora. Lo segundo es que tiene que tener una ropa deportiva o al menos una ropa holgada, cómoda para poder realizar el ejercicio. Debe haber tenido una comida frugal, no muy pesada, y se debe evitar también haber tenido pues haber fumado previo al procedimiento. Idealmente las mujeres deben ir con las uñas despintadas para tener una saturación objetiva y real durante el mismo. Bueno, antes del procedimiento hay que verificar que sea el paciente, sus datos, su peso, su talla y explicar al paciente que lo que consiste en la prueba es en realidad caminar lo más que pueda, pero caminar sin correr durante un periodo de 6 minutos, ¿no? Lo que se debe también posterior a ello hacer es verificar que el paciente no cuente con ninguna de las contraindicaciones ya mencionadas. Las más frecuentes son las cardiopatías, como he mencionado, sean las anginas, las valvulopatías o los infartos recientes, y también las contraindicaciones relativas como la estenosis aórtica severa, el asma no controlada, el embarazo de riesgo. Bueno, No entonces, sé, posterior a ello, se le indica al paciente que empiece a realizar el test de caminata, ¿no? En el cual, como había mencionado, tiene que ser en un ambiente amplio, ancho y que tenga conos y tenga pues las líneas de señalización. Bueno, durante el procedimiento de la caminata de 6 minutos, como había mencionado, se tiene que medir y pesar al paciente, ya que son los datos que vamos a ingresar posteriormente a la fórmula que decidamos utilizar para poder ver cuál es el estimado de metro por paciente, ¿no?
Y previo al procedimiento también se debe saturar, por eso es que los pacientes tienen que llegar con las uñas despintadas, saturar, presión arterial, escala de Bohr, cansancio de piernas y bueno, y que cumpla con las condiciones adecuadas, ¿no? Tales como la ropa deportiva cómoda, tales como la alimentación frugal y evitar el tabaquismo antes de la prueba. En el caso de durante la prueba, lo que tiene que hacer el moderador o quien está desarrollando la prueba es indicarle al paciente que el objetivo de la prueba es caminar lo más que pueda sin correr, ¿no? Y a medida que va pasando la prueba, desde el minuto 1 hacia el minuto 6, decirle al paciente, ya estás caminando un minuto, te faltan 5, lo haces bien, y así consecutivamente, ¿no? Falta ya la mitad de la prueba, has caminado 3 minutos, vamos, no pares. La idea es que ese esfuerzo sea continuo, ¿no? Y también el paciente previo al procedimiento tiene que saber que hay ciertas contraindicaciones durante la prueba, que son, por ejemplo, el dolor precordial intenso, la disnea inexplicable que no puede ceder, la falta de aire intensa, que son motivos por los cuales el paciente puede detenerse durante la prueba. En este cuadro simplemente es un resumen de cómo uno puede animar al paciente durante la prueba para que podamos obtener el mejor resultado en beneficio del paciente. ¿No? Y estas son las indicaciones que había mencionado, que son las contraindicaciones absolutas que el paciente tiene que saber que puede mencionar para parar la prueba o suspender la prueba, ¿no? El dolor anginoso, la disnea severa, el paciente que solicite parar porque siente mucho malestar o una desaturación marcada por debajo de 80%, que obviamente son motivos para detener la prueba. Eh, bueno, después del procedimiento, lo que se hace después, inmediatamente después, es que el paciente se detenga, inmediatamente, ni bien termine la prueba, para poder cuantificar cuánto ha caminado y cuánto en realidad sea real ese resultado, ¿no? Después de eso se miden las constantes hacia el minuto, de los 5 minutos de presión arterial, saturación y escala de Bohr de manera consecutiva. Y después de eso vamos a ingresar nuestros datos hacia a cualquier fórmula que queramos usar. La más utilizada es la fórmula de Enright, ¿no? Que nos va a determinar el número de metraje que debe caminar como mínimo esa persona para su edad, para su talla, para su sexo, y qué porcentaje de ese total logró caminar y si cumplió pues los parámetros que nos va a dar esta fórmula. Entonces, ¿esta fórmula para qué nos sirve? Nos sirve para valorar cuándo un paciente va a tener un test de caminata positivo o negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Es decir, el paciente necesita utilizar oxígeno, probablemente es cuando hay una caída de 4 puntos de la saturación basal hacia la saturación que tuvo durante el procedimiento. Cuando haya habido una desaturación por debajo de 85% en algún punto de este procedimiento o cuando haya habido desaturación y la recuperación haya sido muy lenta, de repente no cayó los 4 puntos, pero sí hubo una taquicardia reactiva o hubo mucha dificultad para volver a la saturación basal inicial. Bueno, entonces, ¿cuándo tendremos un test de titulación adecuado? Cuando el paciente cumpla con 3 posibilidades. Uno, donde el paciente no tiene limitaciones físicas, cuando tiene limitaciones físicas parciales, o sea, se ayuda con un bastón, o cuando tenga limitaciones físicas mayores, o sea, pacientes que tengan algún tipo de distrés importante como ceguera o sordera total, ¿no? Las recomendaciones son las mismas y tendremos una prueba de saturación positiva. Bueno, la idea de esta prueba es documentar si el ejercicio es un máximo induce o no a la desaturación de oxígeno importante, ¿no? ¿Cuándo será positiva? Cuando la saturación sea menor de 88% de manera sostenida por al menos un minuto y cuando la saturación sea menor de 85% por lo menos 15 segundos. También se considera un parámetro de positividad en esta prueba cuando la disminución sea al menos de 4 puntos de saturación basal al menos un minuto, ¿no? Aunque la saturación no sea de 88, pero si hay una caída de 4 puntos de la saturación basal y esta se puede mantener por un minuto, se considera también prueba positiva, ¿no? Dentro del resultado de este test de caminata de 6 minutos. Entonces, en la prueba de saturación de oxígeno, si se realiza en una banda sin fin, por lo tanto se dispone de un
catéter arterial, que en realidad es un poco difícil encontrar esto en los hospitales. Casi no contamos con esto, normalmente lo hacemos solo con el caminata, pero si se cuenta con este tipo de valoración gasométrica sería lo ideal, ¿no? En ese caso, los criterios se agregan, ¿no? Si hay una disminución de la PO2 mayor o igual de 5 milímetros de mercurio con respecto al valor basal, o una disminución de la saturación por encima de 3% con respecto al basal, o una PaO2 al final de la prueba menos de 55, o una saturación en el AGA, en la gasometría, menor de 88% al finalizar la prueba. Entonces, para concluir, esta prueba es la test de saturación de oxígeno y la test de tolerancia al oxígeno. Normalmente se debe hacer con pacientes sin limitaciones físicas. Se va a optar con un catéter arterial que te va a permitir dosar la PaO2 y la saturación al final de la prueba, ¿no? Si esta PaO2 es menor de 55 o la saturación es menor de 88, entonces se considera que el paciente necesita titular el oxígeno. Para titular el oxígeno suplementario normalmente se debe hacer en la banda sin fin y ese sería el fin de la prueba, en la parte izquierda del algoritmo. Si tienes una PO2 por encima de 55 o una saturación por encima de 88, lo que se procederá a hacer es una prueba de saturación de oxígeno en banda sin fin, ¿no? Si la prueba es positiva, recién titularemos, y si la prueba es negativa, pues el algoritmo finaliza ahí. Bueno, eso sería todo. Gracias por su asistencia. Espero que haya sido una información relevante, tanto para pacientes como para el personal médico que ha podido escucharme. Muchas gracias.